solo llevo en mi ser. No necesito saber si estoy vivo. Mi vida pende de ti, viviendo proclamo tu nombre. Yo sé que sujetas mi paso, me detienes sin dejarte ir. No necesito saber si estoy vivo. Mi vida pende de ti, viviendo proclamo. Así como buscan las nubes, tus montes para descansar. Así te busca mi alma, reposo quiero hallar. Necesito el silencio para saber si estás. Necesito la risa, gozo lo llevo en mi ser. No necesito saber si estoy vivo. Mi vida pende de ti, viviendo proclamo tu nombre.
Que Dios les bendiga, hermano. Estamos nuevamente frente a ustedes y le damos gracias al Señor porque usted nos recibe en su casa. Gracias le damos al Señor por darnos esta oportunidad de poder hablar de los mandatos del Señor, poder hablar de Jesús, cuál era su ministerio, qué es lo que quería Jesús y cómo ordenó a sus discípulos a predicar el Evangelio de Jesús. Ir por el mundo, le dijo, y predicar mi Evangelio a toda criatura, mas el que creyere será salvo, y el que no creyere estará bajo condenación. Así que nos resta creer para ser salvo. Amén. Dios le bendiga. San Juan capítulo 3. La palabra del Señor está ahí en San Juan capítulo 3. Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto evangelio. Es importante hablar de este personaje. Juan fue uno de los discípulos que no murió de la misma forma que murieron todos los discípulos. Juan murió de viejito, estuvo en la isla de Pasmo para que muriera, pero fue echado en ese lugar por los hombres. Pero no era la voluntad de Dios que él muriera. Por tanto, se salvó de allí y murió siendo un hombre muy de avanzada edad. El Evangelio de Juan entonces dice, capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que naciere de nuevo no puede ver. De cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Interesante lo que acaba de decirle Jesús a Nicodemo. Así que vamos a orar por esta palabra y le vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia, la sabiduría, para que esta palabra pueda entrar en nuestros corazones. Así que vamos a pedirle al Señor sabiduría y gracia. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por revelar tu palabra a nuestra vida. Gracias, Señor, por mostrarnos este libro. Sin él no sabríamos lo que tú hiciste, Señor, en esta vida. Conocemos los hechos, Señor, por intermedio de este libro maravilloso que fue escrito por los hombres, pero inspirado por ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque estas letras han quedado escritas para que todo aquel que las lee pueda entenderlas y puedan encontrar la salvación de su alma. Te pido, Señor, esa bendición en este momento para cada uno de tus hijos, los que están oyendo, y te pido también la sabiduría para poder hablar de tu palabra. Te ruego que tu palabra pueda hallar cabida en los corazones de tu pueblo. Te rogamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Habla claramente Juan, este discípulo es maravilloso en cuanto a la palabra del Señor. Podemos ver que muchos de los relatos que están escritos en el libro de Juan no están en los otros libros. Podemos ver cómo él como que miraba las cosas que los demás no miraban y las dejó plasmadas. Y le damos gracias al Señor porque sin ellos nosotros no sabríamos que Jesús habló con el principal de la sinagoga, con Nicodemo. Así que aquí le dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, Estamos hablando de un hombre que tenía carácter, que tenía sabiduría, que tenía entendimiento, que enseñaba. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Que el Señor le bendiga. ¿Por qué Nicodemo vino de noche a Jesús? Una pregunta. Por temor a no ser perjudicado por los demás, porque andaba a la siga de Jesús. Pero es interesante, si lo miramos de otro punto de vista, él quería saber cómo se podía ser salvo. Hay mucha gente en la vida que no le interesa esto. Hay mucha gente en la vida que no está ni ahí, como se dice vulgarmente, con su salvación. Estamos hablando de la salvación de nuestras almas. Y hay gente que no tiene ni un interés en esto, por someterse a la autoridad de Dios, por dejar de ser hombre tal vez carnal y volverse en un hombre espiritual. Nadie quiere hacer eso. Nadie quiere guardar los mandamientos del Señor. Nadie quiere someterse. Todo el mundo quiere hacer su propia voluntad. Yo vivo, yo trabajo, yo estudio, yo hago esto, yo hago aquello, pero nadie quiere estudiar y leer lo que el Señor tiene para mí, para la salvación de mi alma y la salvación de su alma. Nadie se preocupa de eso. Hablamos de un principal de la sinagoga, un hombre, un maestro. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Reconocía la autoridad de Jesús como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Gloria al Señor.
Nadie puede hacer las señales que él hacía si no estaba Dios con él. Reconocía que Dios estaba con él. Reconocía que hacía señales que nadie había podido hacer nunca. De darle vista a los ciegos, de convertir el agua en vino, de sanar los leprosos, de tantos milagros que hizo Jesús en esta vida, para mostrar que verdaderamente era el Hijo de Dios. Aún todavía los judíos no creen que Jesús vino, ellos están esperando el Mesías. ¿Ah? Ellos están esperando el Mesías. Si nosotros miramos la palabra del Señor, nos damos cuenta que Jesús con palabras muy simples le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo les pido un poquito de disculpa, hermano, que a veces no alcanzo a leer bien por los lentes, ya me están quedando chicos, así que voy a tener que ir pronto al oculista. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el en el vientre de su madre y nacer? Jesús no le hablaba de entrar en el vientre de su madre, sino le hablaba de nacer de nuevo, de empezar de cero. Hemos vivido toda la vida haciendo lo que nosotros queremos o lo que se nos enseñó y vivimos haciendo lo que a nosotros se nos da la gana. Pero alguna vez te has sentado y has preguntado, ¿qué querrá Dios de mí? Dios quiere cambiar la vida de los hombres. Dios quiere cambiar la vida de las mujeres. No importa la situación que esta persona tenga. Son muchos los que han venido a las plantas de Cristo por fe y han sido cambiados, han sido transformados. Hombres llenos de vicio, que perdieron su hogar, que perdieron su familia, que perdieron hasta su dignidad. Y un día allí en lo profundo del hoyo donde estaban metidos, se dieron cuenta y clamaron a este Dios. Clamaron a este Dios y Dios los levantó de allí, los sacó, le quitó los vicios y después se transformaron en grandes predicadores de la palabra de Dios. Porque alguien les comentó que Jesús sana, Jesús salva. Jesús no vino a perder las almas, Él vino a que las almas fueran salvas. Y es por eso que comprometió hasta su propia vida, hasta su última gota de sangre, para que los seres humanos fueran salvos, para llevar sobre su hombro los pecados del mundo. Si usted mira todas las deidades que hay montones de deidades, miles de deidades. Unos adoran a los ratones, a la serpiente, a las vacas. Yo digo que ¿dónde está el entendimiento? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Cómo un ratón, una vaca, una serpiente tiene más poder que Dios? ¿Se da cuenta hasta dónde llega la ignorancia muchas veces de las personas? Creer en cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Que Dios le bendiga. Por eso el Señor les dice, tienes que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos o para poder ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. O sea, cambiar tu vida. ¿Ah? Dejarlo todo por servir al Señor. Y si nosotros miramos la palabra del Señor, podemos ver, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo nacemos del agua y del Espíritu?
El Señor dejó dos mandamientos. Jesús dejó dos mandamientos. Lo que habla Jesús, lo que entrega Jesús para nosotros, para este tiempo, para nuestra vida, es el bautismo en agua, es la muerte y nacer de nuevo para Cristo. Allí depositamos todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores y empezamos de cero. Del agua y del Espíritu, para ser llenos del Espíritu Santo. Jesús dijo, me voy a preparar lugar para vosotros y es necesario que me vaya, porque si no me fuera el Espíritu de mi Padre no vendría a vosotros. Él, el Espíritu de Dios, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Si no tienes el Espíritu de Dios, no has nacido de nuevo, no has nacido del agua ni del Espíritu. Por eso es importante la presencia del Señor. Por eso el Señor nos enseña en su palabra cada día cómo debemos de andar, cómo debemos de vivir, qué tenemos que hacer para entrar en el reino de los cielos. La Biblia está llena de enseñanzas, pero la más importante de ella es la fe y el amor. Porque si usted no tiene fe, no va a creer en esto. Si usted no tiene fe, no va a poder entrar en el reino de los cielos. Yo no he visto a Jesús, pero creo en Él, y esa es fe. Yo no vi a Dios, pero creo que Él tiene moradas preparadas para nosotros, para los que son fieles, para los que hacen la voluntad del Padre. Lo dice su palabra. Y si lo dice Jesús, Jesús no miente, no se encontró mentira en Él. Todo lo hizo bien. No era como yo. Que Dios le bendiga. Por eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué es lo que pasa? Cuando somos nacidos de la carne, no hemos nacido de nuevo, pensamos en las cosas de la carne, pensamos y tantas cosas que hay en la vida, cosas que perecen, no en las cosas que permanecen para siempre. No pensamos en esto, en el reino de Dios y su justicia. Dice, no te maravilles de que te dije, oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando somos nacidos del Espíritu, no tenemos problema porque no sabemos para dónde nos va a enviar el Señor. Tenemos que hacer caso al Señor nomás. Solamente de repente el Señor nos dice, ya, hasta aquí y aquí tenéis que establecer mi ministerio y aquí tenéis que trabajar. Y el Señor nos hace trabajar donde nosotros no teníamos pensado. Y si el Señor nos hace trabajar en el lugar donde no teníamos pensado, es porque hemos nacido del Espíritu y ya no andamos conforme a la carne porque hemos seguido lo que el Señor nos ha mandado, lo que el Señor nos ha ordenado. Por eso dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y queda admirado este varón, Nicodemo queda admirado y le dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era maestro de Israel y no sabía esto. ¿Cuántos van por la vida equivocadamente, siguiendo una religión, pero sin saber para dónde van? Porque no son revelados a través del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te revele, que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo te toque. Eso es lo importante, andar en el Espíritu, no en la carne, porque el deseo de la carne es, ya sabemos. ¿Ah? Gálatas capítulo 5, allí salen las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Yo siempre lo digo, hermano. ¿Ah?
No satisfagáis los deseos de la carne, porque son odio, envidia, borrachera, lujuria y cuantas cosas. Querer ser más que otro, querer tomar lugares que no nos corresponden, querer hacer nuestra voluntad, y no es así. Tenemos que esperar en Dios, dejar que Dios haga las cosas. Por eso le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Un maestro se creía maestro, o era maestro, pero no sabía estas cosas del Espíritu, solo pensaban en las cosas de la carne. Por ahí la gente le dijo a Jesús que ellos eran hijos de Abraham. Si fuerais hijos de Abraham, le dijo el Señor, las cosas de Dios amarías, me amarías. Sin embargo, quieres matarme. ¿Ah? Que el Señor le bendiga. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Jesús. Y muchos todavía no le creen a Jesús. Y muchos están viviendo una antigua historia. Y la historia real que Jesús nos dejó. El bautismo en el agua. ¿Y qué más? ¿Se acuerda qué más? ¿Ah? Cada vez que hagas esto, mi muerte recordarás. ¿Ah? Esto es mi carne y esta es mi sangre, la Santa Cena. Son dos, como le dijera, rituales que dejó el Señor para que nosotros los hagamos, para que los cumplamos. Pero sin embargo nos vamos por otro camino y vivimos de otra forma, haciendo lo que no nos corresponde, lo que no nos enseñó Jesucristo. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. ¿Y no recibís nuestro testimonio? ¿Ah? Que el Señor le bendiga. Es importante, hermano, creerle a Jesús. Es importante seguir el camino de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie más ha dicho eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. No te salgas del camino de Jesús. Aunque un ángel del cielo viniera a predicarte otro evangelio, no vayáis ni le creáis, dice el Señor. Créele a Jesús, sus palabras, sus enseñanzas, su ministerio. ¿Con qué amor predicó? ¿Con qué sabiduría sencilla, pero con qué sabiduría habló al mundo para que todos le entendieran? ¿Ah? Así que, hermanos míos, les ruego, por el amor de Dios, que no se aparten del camino de Jesús. Hay un solo camino que se llama Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Le estaba hablando cosas terrenales y no creían. ¿Qué más fuera que si Dios, que Jesús hubiera revelado lo que había ya en el reino de los cielos? Porque Él reveló algunas cosas y vino a cumplir lo que su Padre le mandó. ¿Cómo le irían a creer si Él revelara las cosas secretas del Padre, lo que había ya en el reino de los cielos? Si así con lo que Él decía no le creyeron, hasta hoy hay gente que no le cree. ¿Se imagina? Menos le habrían creído al Señor. ¿Ah? Que Dios le bendiga. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Bendito sea el Señor. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién era aquel? Jesucristo, que se personificó, nació en una mujer como ser humano cualquiera, y estuvo pequeño, lloró, tal vez se hizo pipí, le cambiaron los pañales, y como todo ser humano, tuvo hambre, lo tuvieron que alimentar, pero el sufrimiento no lo hizo como un ser humano.
Solo Jesús lo podría hacer. Solo Jesús, no hay otro que lo podría hacer. Nadie de las deidades que usted cree o que han creído en el mundo entero dio su vida por perdonar sus pecados. Ninguna de esas deidades. Nadie en la vida se ha atrevido a dar su vida por la humanidad. Y nadie lo puede hacer porque había un solo enviado. Se llamaba Jesucristo. No hay otro. Por eso yo le digo en esta hora, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasó en el desierto? Cuando Moisés iba por el desierto aparecieron serpientes, miles de serpientes, y los que eran picados por la serpiente morían. Pero Dios le dijo, hazte un madero y coloca allí una serpiente hecha de bronce, y los que miren la serpiente no morirán. Mire, había que mirar solamente la serpiente y no morían. Pero había gente tan torpe que no creía y no miraban la serpiente y morían. ¿Se da cuenta? Hoy día el Señor está dando una salvación, el Señor está mostrando el camino, el Señor está mostrando la salvación, pero son muchos los que no creen. Imagínense cuántos cristianos que han creído de verdad en Jesucristo han hecho ese compromiso con Dios de nacer de nuevo. ¿Cuántos son? Son muy pocos. Pero ¿cuántos son los que se pierden? Muchos son los que se pierden. Que Dios le bendiga, porque no han creído en el Hijo de Dios. Por eso dice, y como Moisés levantó la serpiente, estaba hablando cómo iba a morir Jesucristo, crucificado en un madero. Todos los que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree, en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si usted cree en el Hijo de Dios, que fue crucificado, que murió por usted, y hace ese compromiso con Dios para servirle, para hacer su voluntad, téngalo por seguro que un día nos vamos a encontrar allí en el reino de los cielos. ¿Ah? Y usted va a decir, gracias por haberme hablado esta palabra, por haberme aclarado esta palabra, por haberme mostrado este mensaje que el Señor tenía en su Biblia, en su palabra. Gracias por haberme anunciado este evangelio. Le van a dar gracias a aquella gente que ha predicado la verdad, aquella gente que ha hablado con verdad, aquella gente que ha hablado a través del Espíritu, aquella gente que le ha dicho a usted que si cree en el Hijo de Dios va a ser salvo. Hay muchas otras cosas que los hombres están inventando, pero ninguna de ellas le da la salvación. ¿Ah? Hay uno solo que le da la salvación, se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Así que por eso le decimos a usted en esta hora, ponga su mirada en Jesús. Él es el camino. Haga lo que Jesús enseña en su palabra y yo estoy seguro y muy seguro de que usted va a ser salvo si hace la voluntad de Jesús. No busque por otra cosa porque las demás cosas no salvan. No hay salvación en lo demás. Se escribieron 10 mandamientos, nadie fue salvo, dice la palabra del Señor. Jesús cumplió los 10 mandamientos hasta que fue crucificado. De allí en adelante Él dijo que nosotros teníamos que morir y nacer de nuevo. ¿Cómo morimos? Vamos a ser bautizados del agua y del Espíritu. En el agua vamos a ser bautizados, vamos a resucitar para Cristo, para ser una nueva criatura. Hay muchos también que se bautizan y no cambia nada en su vida. Tenga cuidado con eso también, porque las cosas no son para jugar con ellas. Estas cosas no son para jugar. Estas cosas son para tomarlas en serio, porque se trata de la salvación de su alma, de la salvación de su alma. Muchos no creen, pero va a llegar el momento que muchos van a llorar
Muchos van a gritar allí, porque no obedecieron, porque no quisieron creer, porque se fueron por otro camino, no hicieron la voluntad de Dios. Está llena la palabra del Señor. Usted tiene una Biblia en su casa, léala. Se va a encontrar con tantas enseñanzas y todas llevan a una redención. No hay ninguna enseñanza en la palabra del Señor que a usted lo desvíen del camino. Hay muchos que cambian la palabra, sí, pero tenga cuidado también, porque también se presta para eso. Hay muchos que hacen lo que no es debido en cuanto a la palabra del Señor. Vamos a pasar en el mismo capítulo, el versículo 31. Versículo 31 es otro tema, dice, el que viene de arriba, habla de Jesús, nuevamente. El que de arriba viene es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de Jesucristo, el que viene de arriba. Él habla de su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Amén, que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Se da cuenta? El que es de Dios, la palabra de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que Dios le bendiga. Le he leído ese mensaje porque es importante que nosotros creamos al que viene de arriba. ¿Quién es el que vino de arriba? Jesús. No hay otro. No me muestra la Biblia ningún otro camino. El otro camino que me muestra la Biblia para que nosotros tengamos cuidado es el camino ancho. El camino ancho es el que le lleva a usted a la muerte, al lago de fuego ardiendo. Allí le lleva ese camino ancho donde no le prohíben nada, usted no hace todo lo que usted quiera, vive como usted quiera, trata a los demás como usted quiera y vive con odio, vive con violencia, vive con envidia, vive con tantas otras cosas. Así que es importante, hermano, que usted le crea al Señor. Esta es la palabra que el Señor nos ha entregado en este día. Permita al Señor que usted y yo podamos entender, podamos comprender. Nunca podrá decir usted, cuando llegue a la presencia del Padre, yo nunca escuché tu palabra. Porque si hoy día escuchó este mensaje estará anotado allá. Cuando usted llegue allá, el Señor le mostrará si estuvieron hablándote de esta palabra, pero tú no pusiste cuidado, tú no quisiste entender, tú no quisiste obedecer, tú le creíste al enemigo y no me creíste a mí, le va a decir Jesús. Que Dios le bendiga. Y la palabra está llena de enseñanzas sobre eso. Dice que si un ángel viniera y te predicare otro evangelio, hay un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo. Si alguien te predicara otro evangelio, no vayáis ni le creáis, dice la palabra del Señor. Otro evangelio del que hemos anunciado. Es importante cuando nosotros le hemos creído al Señor y permanecemos firmes en su palabra. Eso se llama fe, eso se llama esperanza. Estoy esperando un día llegar a la presencia del Padre. Estoy esperando un día llegar. Por eso quiero cada día entregarme más al Señor. Está pasando el tiempo y nosotros estamos tratando de acercarnos más y más al Señor. Por eso es importante, hermano, que usted y yo no miremos. Este mundo está lleno de maldad, este mundo está lleno de pecado, pero miremos a Jesús. Él no hizo pecado. Él se portó como un verdadero Dios. Dio hasta su vida por nosotros. Qué maravilloso.
Que Dios le bendiga. Esta ha sido la palabra que el Señor le ha entregado en este día de hoy. Le damos gracias al Señor por ello. Le damos gracias porque sabemos que si usted ha escuchado este mensaje, quiere ser discípulo del Señor, entréguese al Señor. Haga esta oración junto conmigo. Dígale: Señor, estoy delante de tu presencia para recibirte, Señor, en mi corazón. Señor, sé que soy pecador, pero sé que Jesús murió por mí y se llevó y borró mis pecados cuando yo le acepte en mi corazón. Quiero aceptarte, Señor, en mi corazón. Quiero ser tu discípulo. Quiero hacer tu voluntad y no apartarme nunca de ella. Señor, ayúdame. Ayúdame, salva mi alma. Señor, hazme, Señor, una nueva criatura, un hombre nuevo. Quiero nacer de nuevo. Quiero ser Amén. diferente. Quiero bendecir y alabar tu nombre. Señor, te lo pido por amor a tu palabra. Te ruego tu bendición sobre mi vida en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios le bendiga si usted ha hecho esta oración delante de la Amén. presencia del Señor y ha recibido al Señor en su corazón. Téngalo por seguro que Dios está ahí Amén. para consolar tu vida. Dios está ahí para sanarte. Dios está ahí para hacerte una nueva criatura. Y en el cielo los ángeles cantan gloria, Amén, Señor. porque tú te has entregado al Señor. Dios bendiga. No sé dónde estás tú, pero sé que Dios está ahí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Vamos a escuchar las peticiones que hay, porque Jesús, a pesar de que Él se fue, dejó esto escrito, dijo: los que creen en mí mayores cosas harán. Nosotros creemos en Él y sabemos que el Señor responde, porque dice que el que pide, recibe. Si usted ha pedido, el Señor le va a responder. Que Dios le bendiga. Así que vamos a escuchar las peticiones que hay en el pueblo de Dios. La oración por hermana Paola por salud. Por Juan Tapia para que el Señor haga su voluntad. Sí, Señor. Por Silva Barros y familia. Por la familia Sepúlveda Pincheira. Por Javiera Sálava, levantamiento espiritual. Por la familia Peñailillo Novoa para que el Señor le siga ayudando y creciendo en la obra del Señor. Amén. Por mi hermana Mercedes Tapia y familia. Por el hermano Cristian por su matrimonio. Oración por mi hermana Paola Luengo. Oración por Marcos Fuente, él es de Estados Unidos y entra en una terapia ahora él, para que el Señor lo levante de allí por salud. Por Julio, agradece por su trabajo que el Señor le abrió puertas a su hijo. Se llama Julia ella. Agradece porque Dios le abrió puertas de trabajo. Y así por toda la lista que tenemos del grupo de oración de fe, sigamos orando porque Dios ha ido respondiendo todo lo que ponemos al Señor. Que el Señor bendiga, hermanos, los vamos a estar juntando nuevamente el domingo a las 6 de la tarde en la iglesia, allí en Linares, el pasaje a Branqui. Allí estamos esperándole con la ayuda de Dios. Amén. Al final del pasaje estamos allí, 1577, es el número de la iglesia, para que los hermanos se congreguen y estemos juntos y en armonía. Que Dios les bendiga, así que vamos a orar por todas estas peticiones. La palabra del Señor dice que la oración de fe sanará al enfermo, y nosotros tenemos fe en este Dios maravilloso que hace milagros. Amado Dios y buen Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, para orar por todas las peticiones que hay, Señor, en tu pueblo, en tus hijos, en aquellos que están afligidos, en aquellos que tienen necesidades, en aquellos que están enfermos, Señor. Pedimos por todos ellos. Pedimos, Señor, por aquellos que sus familiares han partido, Señor, y están solitos allí, Señor, con mucha pena. Señor, llévate toda esa tristeza, esa pena, Señor. Coloca la virtud tuya en sus vidas. La bendición tuya sea alcanzando cada hogar, cada familia, Señor, de los que han pedido en este día. Dios del cielo, pone tu mano de amor, de misericordia allí donde está la enfermedad y llévatela tú, mi Dios. Sana, Amén, Señor, Señor. al enfermo. Te lo pedimos a ti, mi Dios, porque hemos creído en tu palabra. Gracias te damos, Señor. Te pedimos ahora tu bendición en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano, que Dios les guarde. Estamos cada día trabajando al Señor. Estamos trabajando allí en Linares. Hay 300 kilómetros de aquí a Linares para ir a trabajar en la obra del Señor. Y gracias al Señor que nuestros hermanos cada día responden más y más y están allí junto a nosotros en la iglesia, alabando y glorificando el nombre del Señor. Dios bendiga a los que tal vez por esta pandemia se han quedado atrás, aquellos que tal vez no tienen deseo de ir a la iglesia, y que el Señor coloque en sus corazones el deseo de servirle a Él, de buscarle a Él en espíritu y en verdad. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. El Señor es el que hace el querer, o pone el querer como el hacer. Dios le bendiga, Dios sea con ustedes. Y les amamos en Cristo. Creemos que usted ha hecho el compromiso con el Señor para servir al Señor. No mirando, hay muchas cosas que podemos mirar, pero no las mire usted, mire el camino de Jesús. Amén. El camino de Amén. Jesús es el importante. Yo le pido a cada uno de ustedes que sigan adelante, sigan haciendo la voluntad del Señor, donde quiera que usted se encuentre. No mire la iglesia, no mire al pastor, mire al Señor. Es lo más importante. Cuando miramos al Señor, el Señor nos bendice. El Señor es con nosotros. Dios le bendiga. Así que escuchamos entonces una alabanza al Señor.